La fascitis plantar es la causa más común del dolor del talón. Cerca de 2 millones de pacientes son tratados cada año. Te cuento las causas y los factores de riesgo en el vídeo de hoy. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ya mismo activando la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Os dejo por aquí Instagram y TikTok para que podáis también ir a echarle un vistacito. Si sientes dolor en el talón, puede deberse a una fascitis plantar. Entre los síntomas característicos encontramos un dolor muy fuerte en la zona interna del pie. Y es más, aún más intenso en los primeros pasos que damos. Una vez que caminamos, la fascia se estira y hay menos. La forma de pisar es, sin ninguna duda, una de las causas principales que influyen en la aparición de la fascitis plantar. Los tipos de pies en los que más se da es en los pies cabos. Son aquellos que tienen el puente más elevado de lo normal, o los pies pronados, que son los pies que tienden a caer hacia la zona interior del pie. En personas que realizan carrera continua, especialmente carrera de fondo, es una condición frecuente que interfiere mucho con la actividad deportiva. ¿Y cómo se trata? La primera medida que hay que tomar ante una fascitis plantar es el reposo, pero también podemos ir empezando a caminar poquito a poquito y ver cómo nos va yendo. Comienza a andar despacio, probablemente notes el dolor al empezar, pero poco a poco va a desaparecer. Busca un terreno plano para andar, sin piedras ni pendientes, y no andes descalzo, ni estando en casa. A partir de ahí, el tratamiento inicial suele consistir en la combinación de antiinflamatorios con diferentes tratamientos de fisioterapia que están dirigidos a aliviar la inflamación de la fascia en la fase aguda de este trastorno. Es importante que acudas al podólogo cuando aparezcan estos síntomas, ya que al aplicar el tratamiento de forma precoz, vamos a garantizar que la recuperación de la lesión sea mejor. Lo mejor siempre va a ser la prevención. Los estudios de la pisada juegan un papel fundamental en su prevención. Por otro lado, existen una serie de ejercicios y estiramientos que podemos realizar tranquilamente en casa y sin la necesidad de equipamiento especial, que nos va a ayudar a estirar y a relajar la zona afectada. Un ejercicio muy común es coger una botella de plástico o una lata de refresco. Para aquellas personas que sienten un dolor agudo, pueden usarla por su efecto analgésico y antiinflamatorio. Vamos a apoyar la planta del pie sobre la botella y vamos a realizar un movimiento de atrás hacia adelante y luego el movimiento contrario, haciendo rotar el objeto y recorriéndolo por toda la superficie de la planta del pie, como si fuese un rodillo. La botella tiene que estar congelada para que sea frío. Otro ejercicio sería, por ejemplo, en la planta del pie, la zona de la fascia, sóleo y gemelos, para aliviar la tensión. Para la realización de este ejercicio podemos usar una toalla o una banda elástica que colocamos en la planta del pie mientras sujetamos ambos extremos con las manos. Vamos a tirar de los extremos generando un movimiento de flexión hasta que notemos cómo se estira toda la zona. Otra variante de este ejercicio es la de colocar la punta del pie en una pared mientras acercamos nuestro pecho a la pared, generando la flexión del pie y estiramiento de la zona. La fascitis cuesta de tratar y de recuperar. Hay personas a las que les ha llevado muchísimo tiempo, hasta un año, para poder recuperarse con total normalidad, por lo que paciencia y ejercicio debe de ser constante. Otros consejos para prevenirla son el calzado. El calzado deportivo es recomendable y, lo que menos, un tacón alto, inestable, de mala calidad, la fisioterapia para hacer ejercicios de alivio y prevenir que vaya más. Por último, los masajes con hielo que he mencionado anteriormente. Deciros que hay cremas antiinflamatorias que llevan guindilla, que nos ayudan a aliviar el dolor y que lo calman. Espero que este vídeo os sirva de ayuda. Cuéntame en comentarios si sufres este tipo de lesión, o cualquier comentario me lo puedes dejar por aquí abajo, darle manita hacia arriba y nos vemos el próximo día. ¡Chao!